esta tarde que sé que lo va a bendecir. Sé que va a profundizar tal vez alguna llaga de su corazón, pero la intención de Dios es que nosotros vayamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Mateo 18:21 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero vaya conmigo también. Gloria al Padre. Y le voy a leer el verso 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: mire esto, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, fue movido como a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando, mire eso, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debéis tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de quién? De ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa tarde. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Lo que acabamos de leer comenzó con una incógnita que tenía Pedro. Pedro tenía una pregunta, y la pregunta que él tenía a Jesús era una pregunta que muchas veces nosotros la podemos tener en el caminar. Pedro le dice al Señor: Señor, yo quiero preguntarte, ¿hasta cuántas veces yo puedo permitir una ofensa de alguien? Y Pedro le dice: Señor, ¿es posible que yo perdone 7 veces a alguien? Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, la capacidad que está en ti no está solo de perdonar 7 veces, sino está de perdonarlo 70 veces 7, si es posible. El Señor le dijo: la capacidad que hay en ti es para que tú puedas perdonar cada ofensa que se haya dado en tu corazón, para que esa ofensa no cobre cabida o no haga un nido en el corazón que tú tienes. Pero algo me sorprende a mí, y es que la intención de Dios siempre es perdonar, ¿sí o no? Desde que el Señor manda a su Hijo, o desde que Dios manda a su Hijo, la intención fue perdonar. Y el detalle de perdonar del Padre fue que aunque todos le fallamos y aunque todos le negamos, Él no preguntó si merecíamos el perdón. Porque cuando el Señor buscó en todos los registros que habían de nuestra vida, lo único que Él pudo encontrar fue que éramos inmerecedores del perdón. O sea que no merecíamos el perdón, porque nosotros no teníamos la capacidad de merecer el perdón. Ahora el Señor estaba dando a su único Hijo por algo inmerecido que era en nuestra vida, pero que le plació a Él perdonar nuestro pecado. Ahora Pedro, siendo un discípulo de Jesús, le dice: Señor, ¿es posible yo perdonar
Es posible que yo pueda perdonar todos aquellos que me hicieron daño, todos aquellos que me ofendieron, todos aquellos que me señalaron, todos aquellos que me abandonaron o me dejaron. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, el problema no es que tú tengas un deudor. El problema no es que alguien te deba. El problema no es que alguien te ofendió. El problema es que si tú no perdonas la ofensa, tú no le haces el daño el que te ofendió, sino el daño te lo haces tú mismo. Y la causa por la cual muchas personas en la vida no tienen éxito, ni en el ámbito ministerial, ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito social, la causa es la falta de perdón. Hay personas que usted las mira, y quiero comenzar con esto, escondiéndose de personas porque alguien que viene del país de él le hizo daño. ¿Alguien está aquí hoy? Escondiéndose de personas porque la persona que le hizo daño se parece a la persona que hoy estoy viendo. Y la gente empieza a sacar una línea entre esa persona. Y el problema es que tú puedes ir creciendo por un momento en el Señor, pero hay un momento que el mismo Dios va a tener que meter su mano en el corazón. El problema no es que nosotros crezcamos. El problema es que cuando el Señor toque la llaga que nos duele, entonces, mire esto, Dios va a tener que sacudir aquel pasado de nuestra vida. Dios va a tener que sacudir aquella falta de perdón. Pero nosotros podemos decirle al Señor: Señor, pero yo soy un hombre de Dios con éxito, yo soy una mujer de Dios con éxito, y ahora estoy cruzando por esto. La mano de Dios está sobre el corazón. ¿Por qué? Porque hay un momento que Dios va a introducir su mano sobre el corazón. ¿Y cuál es el momento que Dios va a introducir su mano? Es que la Biblia dice que nosotros vamos a crecer como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y cada vez que usted crezca en un área de su vida, Dios va a examinar su corazón. Por eso el salmista David decía que Dios examina el corazón y la mente, y que antes que el pensamiento llegue a la mente, ya tú, Jehová, lo conoces. Porque Dios es el que examina, diga conmigo, nuestro corazón. Pero quiero hablarle acerca de ese poder. Quiero hablar de ese perdón, pero también el poder que tiene el perdón en los hijos de Dios cuando aprendemos a perdonar. Cuando aprendemos a desligarnos, mire eso, de aquellas cosas que un día te van a detener. Por eso este hombre, dice la Biblia, y sigue Jesús explicando, y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que era deudor. Y dice que cuando él era deudor, dice que fue y se postró ante aquel que le debía y le dijo: Señor, te pido que me hagas un tiempo para yo pagarte lo que te debo. Y ese Señor que a él se le postró es el margen de Cristo. Y ese Señor que estaba allí, Cristo estaba diciendo: el reino es como esto, que cuando tú vienes a Cristo y te postras a Él y le pides perdón, muchas veces nosotros tenemos hasta miedo de decirle: Señor, perdóname porque sé que es grande lo que hice. Pero Cristo no te da un tiempo. Cristo dice: no te preocupes, mientras tú abriste tus labios, yo ya te estaba perdonando. Yo ya estaba quitando la llaga de ti, yo estaba quitando el pasado, yo estaba quitando lo que tú hiciste en contra mía. Y dice que este hombre se postró y le dijo: perdóname. Y él dice que dijo: tranquilo, yo te perdono toda la deuda que tú tenías conmigo. Pero pasó algo. Mientras Jesús lo perdonó, él caminó tranquilo por la calle, ¿sí o no? Él iba tan tranquilo, feliz, porque habían perdonado su deuda. Este hombre iba en las calles, yo me imagino brincando, cantando himnos. Me imagino yo iba adorando, iba diciendo: wow, me perdonaron la deuda, ya no soy un deudor. Pero cuando él iba en la calle, de repente la Biblia establece que este hombre se encontró con alguien que le debía 100 denarios. No era ni siquiera ni la tercera parte de lo que él debía. ¿Alguien está aquí hoy? Porque el problema es que muchas veces a nosotros se nos perdona mucho, pero perdonamos poco. Y lo poco que tenemos que perdonar, muchas veces nosotros lo guardamos hasta lo profundo, y cuando nosotros nos damos cuenta, nos destruyó la vida. Porque este hombre estaba perdonado. Este hombre dice que iba feliz, contento, con un perdón en su mano. Pero de repente, cuando él iba feliz, contento, se encontró con la persona que le debía. Y cuando se encuentra con la persona que le debía, acontece algo. Volvió algo que él no tenía cuando fue perdonado. Mientras él fue perdonado, fue lleno de alegría. Pero cuando vio a la persona que le debía, él se llenó de odio, se llenó de ira, se llenó de coraje.
Y dice que agarró a la persona, se asió de él y dice que le dijo: págame todo lo que me debes. Ahora el Señor, ojo con eso, ¿quién cree usted que le puso delante de este hombre ¿El diablo? No, fue Dios. Porque muchas veces Dios va a poner delante de nosotros las cosas que debemos de cruzar. Por eso ahora Dios lo perdonó. Pero ahora que Dios lo perdonó, Dios le permite que se le atraviese el deudor que ahora él tiene que perdonar. ¿Por qué, pastor, me está diciendo esto? Porque la Biblia dice que cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, le dijo que en la oración tenían que ellos decirle: Padre, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Y ahí la Biblia establece que no recibimos perdón si nosotros no perdonamos al deudor que nos debe. Aquí el reino se convirtió en algo ya muy personal, ¿sí o no? Ahora se convirtió el reino en algo muy personal. ¿Por qué? Porque ahora el Señor dice: tú me puedes pedir perdón las 20,000 veces que quieras, pero si tú no perdonas al único que te hizo daño, te hizo mal, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Ojo con eso. Ahora dice Jesús: Padre, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofendieron. Ahora la oración se convirtió en una persona que aprende a perdonar las ofensas porque quiere entrar al reino de los cielos. Ahora el Señor le pone a este hombre delante, se hacía de él y le dice: págame. Ahora las mismas palabras que le dijo al Señor se las estaban diciendo. Y dice que este hombre que le debía 100 denarios le dijo: Señor, perdóname, perdóname, dame tiempo, perdóname la ofensa que yo te hice, perdóname la deuda que tengo contigo. Y dice que él, lleno de ira, de enojo, ¿qué pasó? No le perdonó la deuda, le dijo: tomen la mujer, tomen los hijos, tomen lo que tiene y métanlo a la cárcel y métanlo a los verdugos. ¿Por qué? Porque este hombre me paga porque me paga. Ahora le está diciendo: este hombre me paga porque me paga. Pero el problema es que ahora este hombre, mientras iba contento porque había puesto con los verdugos al deudor de su vida, ahora este hombre, mientras iba satisfecho. ¿Por qué razón iba satisfecho? Porque había saciado una área de su carne. Hello. Porque había saciado una área de su carne, había saciado un área de su coraje, de su dolor. Ahora el hombre iba contento. Pero ¿qué pasó? El Señor vuelve a pasar al lado de él. Y ahora el Señor le dijo: siervo malo, yo te perdoné toda aquella deuda y tú no pudiste perdonar al deudor que a ti te debía. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que el Señor llamó a los verdugos y le dijo: llévenselo, hagan lo que él hizo con la persona que le debía y no lo dejen salir hasta que pague lo que debe. Yo le pregunto: ¿será que él podría pagar lo que le debía al Señor? Jamás podría pagarle. ¿Sabe por qué no podría pagarle nunca? Porque el reino consiste en la gracia del Señor y no en las cosas que le podemos pagar a él. Por eso, si yo soy parte del reino, yo aprendo a perdonar al que me debe, no porque me debe, sino por la gracia que se cayó sobre mí. Diga conmigo: yo tengo que aprender a perdonar. Pero para entender eso, ¿qué es la falta de perdón? Para entender la falta de perdón no es aquello que decimos: no, pastor, es que yo ya perdoné. A ver, explíqueme cómo es que perdoné. Simplemente no miro a la persona. Yo la perdoné, pero no la puedo ver. Yo lo perdoné, pero no quiero que ni se cruce. Porque nos pasa como este hombre, que los hacíamos de él y le decimos: me ofendiste, me hiciste daño, arruinaste mi vida. Y nos hacíamos de él. ¿Y usted cree que quién es el que se está haciendo daño? Es la persona que tiene ese rencor por falta de perdón. Ahora, pero mire qué es la falta de perdón. La falta de perdón es querer cobrar la deuda a toda costa. Es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor de lo que a mí me pasó, lo que yo viví. Hello. ¿Qué es la falta de perdón? La falta de perdón es que cuando te hablan de la persona, tú dices: ojalá y le vaya, ojalá y sufra como yo sufrí, que sepa que duele, que sepa que difícil fue, que sepa cómo me dolió. Pero Jesús en la cruz, sufriendo por nosotros, Él no quería que aunque fuésemos deudores, nosotros pagásemos el dolor que Él vivió en la cruz. ¿Sabe lo que Cristo estaba diciendo? Mientras Él estaba en la cruz con el dolor, Cristo estaba diciendo estas palabras mientras Él moría. Y Cristo dijo: consumado. Digas conmigo: consumado es.
Y la palabra consumado es que Él cumplió el propósito por el cual estaba en la tierra. Cristo, ¿cuál fue el propósito? Perdonarnos. Ese fue el propósito del Señor, venir a la cruz. Y Él dijo: ahora los he perdonado a todos. Ahora Cristo estaba perdonando a todos los que lo estaban rodeando, los que lo estaban matando, los que lo habían despreciado, los que le habían gritado: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Estaba llena la sinagoga de gente diciendo: crucifíquenlo, llévenlo a la cruz, llévenlo a crucificar. Gente, estaban los mismos sacerdotes, los mismos levitas, todos estaban allí gritando a una voz: crucifíquenlo, mátenlo. Pero mientras Él moría, Él estaba perdonando la deuda de los mismos que lo habían matado. Diga conmigo: porque en eso consiste el reino de los cielos, en que yo perdone la deuda de aquel que es autor de mi vida. Ahora mire eso. Dijimos que, mire eso, la falta de perdón consiste en querer cobrar la deuda a toda costa, es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor de lo que yo sufrí. ¿No ha escuchado usted el dicho que dice, bueno, no es dicho, la consejería o los psicólogos dicen lo mismo, que hay personas que son víctimas pero luego se convierten en victimarias? O sea, una persona que es víctima es una persona que sufrió o está sufriendo o sufre algo que le está dañando. Pero el problema es que cuando esa parte no se sana o no se soluciona o no se busca ayuda, ahora la persona que está sufriendo se puede convertir en un victimario. Ahora esta persona ya no solo siente el dolor ella, ahora quiere que otro lo sienta también. ¿No he escuchado padres que dicen: es que mi abuelo o mi papá a mí me castigaba así, me colgaba casi de las orejas arriba? ¿Alguien está aquí hoy? Y ahora queremos colgar a nuestros hijos de las orejas. O decimos: es que a mí me enseñaron que el castigo era prenderle tusas con fuego, hacerlos que sientan el temor que yo soy la autoridad. Y nosotros venimos y decimos: es que mi papá hacía eso con nosotros, yo lo voy a hacer con ellos porque funcionó en nosotros. Entonces nosotros muchas veces fuimos víctimas de ciertas cosas, pero ahora esta víctima se está convirtiendo en alguien que está dañando a otro, y en 20 años tenemos un mundo destruido. O sea que en realidad la sociedad no la destruyen los gobiernos. ¿Alguien está aquí hoy? No la destruyen las entidades, la sociedad la destruye la familia. Hello. Y la causa, diga conmigo, es la falta de perdón. Personas que tal vez crecieron en una casa donde su padre o su madre eran más malvados que el diablo mismo, que vienen de familias que eran malvadas, pero muchas veces tú eres una víctima encerrado en tu casa, en tu cuarto, sufriendo los golpes del padre hacia la madre. Pero ahora este hijo se convierte en una persona que golpea a su esposa, porque después de ser una víctima se hizo un victimario. Una persona que dijo: es que yo sufrí, ahora quiero que él también sufra, quiero que también viva lo que yo viví. O personas, yo he contado de personas que me decían: yo deseo ir a mi país y matar a mi papá. ¿Alguien está aquí hoy? Yo deseo que mi padre muera, yo deseo que mi madre muera. Personas que fueron víctimas de alguien, pero ahora ellos están peor que ellos, porque ahora ellos desean cosas peores de las que les aconteció. Y Cristo dijo: yo sé que dolió la cruz, yo sé que dolía ver el pecado de la humanidad. A Cristo le dolía ver los hombres matarse unos con otros. A Él le dolía ver cómo la familia se destruía mientras Él estaba en el trono. Cristo le dolía ver cómo la humanidad iba decayendo cada vez más todos los días. Cristo, yo me imagino en el cielo, Él teniendo su corona, sentado en su trono, estaba colmado de ángeles, arcángeles, serafines, estaba lleno de gloria, todo estaba bien en el cielo. Pero cuando Cristo miraba la tierra, estaba viendo una humanidad destruida, iba tras el pecado. El diablo tocaba y tocaba a la humanidad. ¿Sabe lo que Él hizo? Dijo Cristo: voy a quitar mi corona. Diga conmigo: tengo que quitar mi corona hoy. Y Cristo dice que quitó su corona. Mire esto, quitó su corona, la dejó allá arriba en el cielo, se levantó de su trono y Él dijo: por amor y por el perdón que ellos necesitan,
Porque el libro de Hebreos dice que el problema de los hijos de Abraham fue la culpa. Diga conmigo, la culpa es un problema. Porque la culpa mantenía a la gente siempre haciendo las mismas consecuencias todo el tiempo. Porque la gente decía al cabo que ya somos malos. ¿Cómo así, pastor? Por eso cuando el ángel se le presentó a Gedeón, la primera respuesta que tuvo: nosotros somos familia pobre. Nuestra familia es la más pobre. ¿Alguien está aquí hoy? Porque vivían tras culpa. Ellos mismos se desvalorizaban. Nuestra familia no tiene propósito. Si tú conocieras a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, si tú conocieras a mi familia, ¿de dónde viene? Tal vez tú vienes de familia de brujos, de santeros, de gorreros, de hechiceros. Tal vez tú vienes de familias de secuestradores, hombres narcotraficantes. Tal vez tú vienes de familia de gente que hizo daño al mundo. Pero tú eres una generación tocada por el cielo. Y que en tu mano está cambiar la generación que Dios puso en tu mano, botando las cosas que nos hicieron y tomando lo que hoy Cristo hizo por nosotros en la cruz. Diga conmigo: voy a soltar mi corona por un momento. Y Cristo soltó su corona. Él era rey de reyes, señor de señores. Le cantaban los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querafines. Todo el cielo entonaba alabanza a Cristo. Y él dijo: voy a soltar mi corona. ¿Sabe por qué? Porque él miró que la humanidad se estaba muriendo en delitos y pecados. Y lo único que salvaba a la humanidad, diga conmigo, era el perdón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando Cristo miró que la humanidad lo único que necesitaba era un diluvio más para destruirse, y lo único que necesitaba es que tirara fuego como a Sodoma y Gomorra para destruirla, Cristo dijo: no, porque eso no soluciona nada. Lo que soluciona en la vida es el perdón. Porque yo no quiero que ellos sufran lo que yo estoy sufriendo por verlos a ellos en el delito y pecado. Lo que yo quiero es hacer algo para que ellos no sufran lo que yo sufrí. ¿Alguien quiere cambiar hoy en día su familia, su sociedad? Diga conmigo: necesitamos desear no lo que me pasó, sino lo que Cristo quiere que le suceda en la vida de un hombre y de una mujer. Segunda cosa, mire qué significa la falta de perdón: es guardar, diga conmigo, odio. ¿Guardar qué? Cuando a usted le hablan de una persona y se le pone las orejas rojas y quiere disimular y voltea a ver para otro lado y se le cambió la atmósfera, le están hablando de alguien y a usted se le transfiguró la atmósfera. Estaba lleno de gloria y ahora su atmósfera se le convirtió en un dolor de cabeza. ¿Alguien está aquí hoy? Rencor, resentimiento. De lo que mucho usted habla de alguien es porque hay resentimiento en el corazón y deseo de venganza contra alguien. Esa es la falta de perdón. Pero hay una tercera cosa, y mire esta tercera cosa, que es lo más difícil para un ser humano, y es que la falta de perdón es una puerta abierta para el diablo. Hello. Y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual. Usted puede ser el hombre y la mujer más espiritual que existe en la tierra, pero si hay falta de perdón, hay una puerta que en un segundo el diablo puede convertir su Edén en el infierno. ¿Alguien está aquí hoy? Todo aquel que tiene falta de perdón es una persona que tiene una puerta abierta de par en par, donde el diablo y los demonios pueden entrar para destruir su vida espiritual. A usted le costó años construir su vida espiritual. Le costó años poder pegar un ladrillo tras otro ladrillo. Le costó años esperar que todo volviese a la normalidad. Pero una falta de perdón puede destruir el esfuerzo de muchos años de un hombre y de una mujer de Dios. Levante su mano arriba, por favor, esta tarde, que siento profetizar esto sobre usted. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda puerta que se haya abierto por la falta de perdón, hoy usted la cierra perdonando. Diga conmigo: yo voy a perdonar a mis deudores. Pastores que me hicieron tanto daño. Pastor, usted no sabe lo que sufrí. Usted no sabe lo que lloré. Usted no sabe lo que perdí. Yo vengo a decirte algo: seguirás perdiendo mucho. Si hoy esta tarde no yo siento a Dios. Seguirás perdiendo más y más si esta tarde el perdón de Cristo no llega al espíritu de los hombres y mujeres de Dios que amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mire eso. La falta de perdón
Pablo, en una ocasión, y esto me sorprendió, tuvieron un problema con Bernabé. Y Pablo se riñeron contra Bernabé. Y uno agarró por un lado y otro agarró por otro lado. Y mientras Pablo con tanta revelación y mientras Bernabé con tanta revelación, aconteció algo. En una ocasión dice que Pablo dijo celosamente: mi corazón desea abrazar nuevamente a Bernabé. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Sabe por qué deseaba celosamente? Porque cuando Cristo empieza a transformar tu interior, lo primero que tú deseas es perdonar. Lo primero que tú deseas es que la persona que tú tienes, mire esto, atado por la falta de perdón, tú vayas y la desates. La persona que tú la tienes lejos de ti, por falta de perdón, tú vayas y le abres la puerta y le digas: así como Cristo me abrazó, te voy a abrazar. Ahora mire esto, muchos hombres en la Biblia tuvieron que aprender a perdonar. Moisés, la Biblia dice que lo intentaron apedrear no solo una vez. Intentaron dividirle el ministerio no solo una vez. Se le levantaron contra él. Pero algo que tenía Moisés era que Moisés, cuando se levantaba de la oración al Señor para pedirle perdón, él perdonaba al pueblo. Y cuando regresaba al pueblo, regresaba con una palabra de parte del Señor. ¿Por qué razón? Diga conmigo: porque tenía un corazón perdonador. Mientras María y Aarón estaban hablando y murmurando de Moisés, y dice que la gloria del Señor descendió, y dice que María se llenó de lepra y empezó a caer el juicio de Dios sobre ellos. ¿Sabes quién fue el que oró para que Dios los perdonase? ¿Alguien está aquí hoy? Fue Moisés, que le dijo: Señor, perdónalo, porque también ellos son hombres. ¿Alguien está aquí hoy? El hombre Moisés, dice la Biblia que cuando el juicio de Jehová cayó sobre ellos, dice que él se fue a Dios y le dijo: Señor, perdónalos. ¿Alguien está aquí hoy que puede decir: perdónalos? ¿Por qué razón? Porque el perdón tiene que ver con la actitud de tú establecer lo que tú quieres ver en ellos, pero no por mal, sino por bien. Por eso el Señor dice que ores. ¿Alguien está aquí hoy? Mire eso. Si te persiguen, si te maldicen, bendícelos. Y si te persiguen, ora por ellos. Porque el que conoció a Cristo no puede ponerse al igual o peor que aquellos que no han conocido al Señor. Porque el que conoció al Señor, mire esto, hay una gloria sobre ellos que no les permite decir lo contrario que Cristo diría. Por eso un hombre y una mujer tendría que preguntarse siempre: ¿qué haría Cristo en este caso? Pedro lo negó, pero Cristo lo estaba esperando con comida, listo para perdonarlo. Alguien está aquí hoy. Mira lo que Cristo hizo. Pedro venía de negarlo. Pedro tenía una culpabilidad tan fuerte que tuvo que llorar cuando miró a Cristo. Se tiró. Dice que Pedro no le quedó ni tiempo de ponerse la ropa completa. Él se tiró porque tenía una culpabilidad. Y dice que cuando vio a Cristo, dice que lo primero que hizo fue tirarse al agua, nadar donde él estaba. Dice que le dijo: Señor, se postró a él. Y él empezó a mirar a Cristo. ¿Sabe lo primero que vio? Es que Cristo tenía pescado listo para darle de comer. Porque aquel que tiene a Cristo en el corazón, cuando hay alguien que necesita el perdón, lo primero que hace es que lo espera. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegue tú no lo rechazas, sino tú lo abrazas y tú le das de comer y le dices: yo sé que hay muchas cosas que arreglar, pero eso no importa. Lo que importa es que con un abrazo, lo que importa es que con un perdón yo pueda decirte que te amo. Alguien está aquí hoy que dice: Cristo está en mí. Pero mire eso. Hay causas por las cuales muchas veces nos herimos, o hay causas por las cuales muchas veces muchas personas se hieren. Y cuando recibimos una ofensa o traiciones de un ser querido, muchas veces tendemos a herirnos. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Por qué, pastor? Porque usted no es de hierro. Hello. Porque usted no es de hierro. Porque usted no es de metal. Porque usted no es un concreto. Usted es un corazón de carne que pompea sangre. Usted tiene sentimientos
Y los sentimientos cuando son pisoteados duele. Hello. Los sentimientos cuando son pisoteados duelen. ¿Por qué duelen? Porque alguien pisoteó algo o una área de tu vida que está propensa a ser golpeada. Hello. Mire eso. Por ejemplo, un padre que te abandonó cuando eras un pequeño. Personas que todavía viven, están casados y todavía viven pensando en el papá que los abandonó, en el papá que los dejó, en el papá que nunca vio por ellos. Personas que no solo criticaron a su papá que los abandonó, sino ¿sabe qué? Ellos abandonaron también un hijo. Hello. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hay falta de perdón, tú te descontrolas como ser humano. Y ahora no te pesa hacer lo que a ti te hicieron, aunque te dolió y aunque todavía sigues pensando en eso. Hello. ¿Qué más tenemos? Una madre, un padre que se fue de casa y te dejó con una tía, una abuela, un familiar, con quien sea. Pero tenemos otras más. Un hermano que te rechazó o te rechazaba cuando eras pequeño o se burlaba de ti. Personas que siempre decían: tú nunca vas a hacer nada en la vida, tú nunca serás prosperado. Yo mismo tenía maestras en mi escuela que me decían: hijo, usted nunca va a hacer nada, usted no va a ser nadie en la vida. Que me reunían y me decían: usted no tiene futuro, usted no tiene nada, usted mire, no va a hacer nada en la vida. Pero ningún ser humano tiene ni el poder ni el derecho para escoger tu destino. No hay un mortal en la tierra que escoja tu destino. Si yo hubiera tomado esas palabras, mi destino estaba en la boca de alguien. Pero mi destino no está en la boca de alguien, porque yo soy un constructor de destinos. Diga conmigo: yo soy un constructor de destinos por excelencia en Jesús. ¿Sabe lo que acontece? Es que tal vez alguien pudo decirte que tú no ibas a hacer nada, o sin mí tú no eres nadie. Hello. Tal vez te dañó un pastor o un líder que dio mal testimonio a tu vida. ¿Cuánta gente por un mal testimonio no quieren volver a una iglesia? No es culpable el pastor ni el líder, es culpable que usted se dejó dañar. ¿Alguien está aquí hoy? Hello. No es culpable terceras personas. Tal vez alguien te dañó, sea un pastor, sea un líder, sea un servidor, sea un ungido, una ungida. Pero eso no determina el futuro de una persona. Porque la persona, mire esto, pudo ser tocado, dañada por cualquiera de estos. Y quiero terminar dos más que me faltan. Un esposo, una esposa que te fue infiel. Hello. Tal vez el hogar se destruyó por una infidelidad, pero hoy tú no te atreves a perdonar esa infidelidad y eres infeliz donde estás por no perdonar. Tal vez sigues recordando esa cosa y sigues haciendo infeliz cuando deberíamos de ser felices. ¿Por qué? Porque un esposo o una esposa te pudo haber sido infiel. Mucha gente no cree en nadie más porque le defraudó a una persona. Pero según, mire esto, lo último, un hijo que no terminó la escuela y usó drogas o se fue a las calles. ¿Alguien está aquí? Puede ser que un padre tenga algo contra un hijo que terminó mal, que se equivocó como muchos de nosotros. ¿Alguien está aquí hoy? Que tuvo errores como muchos de nosotros. Pero yo siempre he dicho: si no está un padre para levantar a un hijo que se cayó, entonces el diablo lo va a estar esperando para levantarlo, sacudirlo y llevárselo al infierno. Pero el padre, mire esto, que un hijo se fue a la droga, se fue al alcohol, que tal vez se fue a las pandillas, se fue a cualquier sitio. La única persona después de Cristo quien tiene poder sobre ellos es el padre o la madre. Hello. Pastor, ¿por qué? Porque a la única persona que Dios le dio la autoridad sobre ese muchacho fue a usted. Es que el diablo cree tener autoridad, el amigo cree tener autoridad, pero delegada por Dios solo fue a los padres. Por eso Dios lo puso en el vientre de esa mujer. Por eso el hijo no nació de una flor, nació de un vientre. Porque está ligado a un vientre que tiene autoridad. Alguien está aquí hoy, que tiene dominio y control. ¿Sabe cómo jalamos a esos niños? Los jalamos de rodillas diciéndole al padre: el ADN que está en ese chamaco está en este viejo. Yo no sé si hay alguien.
El ADN que está en ese muchacho o en esa muchacha está en este vientre también. Y el único que puede jalar ese vientre, jalar ese ADN, es la autoridad de los padres sobre los hijos. Así que, Padre, no guarde rencor por ese muchacho, por esa muchacha. Más bien ve de rodillas y sé tú el que lo abrace antes que el diablo lo abrace allá afuera. Yo no sé si hay alguien aquí hoy. Todo esto no tiene que ver con el que te hizo el daño. Tiene que ver, ojo con eso, en la posición que tú estabas cuando surgió el daño. Cómo tú estabas fundado cuando vinieron los vientos. Todo tiene que ver con el fundamento que tú tenías antes de venir el viento. Por eso usted no puede culpar a terceras personas. Estos son vientos que van a golpear tu casa. Pastor, yo pensé que al venir a Cristo todo iba a normalizarse. Y el Señor dice, no, cuando tú pongas el fundamento, yo voy a mandar un viento a tu casa. Yo voy a mandar el mar que golpee tu casa. Y no que la golpee suave, que la golpee con fuerza. Por eso dice con impetuo, con fuerza, con poder. Y cuando tu casa es golpeada, depende del fundamento que esté en tu casa, así será el daño que tu casa lleve. Por eso no podemos culpar a terceras personas de la condición en la que estamos. No podemos culpar a una persona porque sucedió esto, sucedió lo otro. Era la condición en la que yo estaba. Hay personas que son golpeadas en la vida. Hay personas que son golpeadas por aquí, golpeadas por allá, pero pareciera ser que no reciben daños profundos que logren tumbar lo que Dios puso en ellos. ¿Sabe por qué? Porque nadie que no tenga autoridad sobre ti puede botar los cimientos que Cristo puso en tu casa. Alguien está aquí hoy. Diga conmigo, nadie tiene autoridad en los cimientos que la misma mano de Cristo puso por debajo de mi casa. Cuando el diablo golpea tu casa, tú recibes el golpe, pero cuando recibes el golpe te das cuenta que tu casa estaba de pie todavía. Ay, Shaba, Remakota Rabá. Te dabas cuenta que el diablo atacó como quiso, pero tu casa estaba de pie. Cuando tú saliste a ver los daños, lo único que te diste cuenta es que el diablo tuvo que retroceder, porque lo que viró en tu casa fue un fundamento y se llama Cristo Jesús. Alguien tiene que decir, mi casa está fundada sobre la roca que es Cristo. Entonces, la causa por las cuales nos herimos pueden surgir por muchas cosas, pero no son las cosas las que te dañan. En realidad no son las cosas, es la fortaleza espiritual que tú tengas. Mira, en realidad a mí me sorprende Job, y yo hablo tanto de Job porque si usted no ha leído Job, necesita leerlo. Cuando Job, dice la Biblia, que fue golpeado, no fue golpeado suave, fue golpeado tan fuerte que la primera noticia fue que sus hijos habían muerto. Y cuando Job recibe la noticia que sus 10 hijos habían muerto, dice la Biblia que Job dice que empezó a sentirse mal. Pero de repente llegaron otros criados y le dijeron, Job, se llevaron los camellos, se llevaron la vaca, se llevaron todo lo que tenías. Y Job dice que recibió otro golpe. Pero de repente dice que Job empezó a ver sus finanzas se fueron abajo. ¿A cuántos se le han ido las finanzas abajo en algún momento? Él estaba acostumbrado a matarle un becerro todos los días a Dios. Estaba acostumbrado a decirle al criado, tráigame la mejor vaca, el mejor ternero, el mejor becerro, porque hoy se lo dedicamos al Padre. Y sabe, Job siempre decía, por si alguno de mis hijos ha pecado. ¿Alguien está aquí hoy? El corazón de Job estaba tan sano que él le decía a Dios, yo sé que tú eres el perdonador, tampoco yo juzgo a mis hijos. Mejor hago sacrificio por ellos para que tú también los perdones. Y dice que lo perdió todo. Los criados se murieron. Llega un criado y le dijo, Job, han muerto todos tus criados, no tienes gente que te sirva. Y dice que Job estaba tranquilo y estaba siendo golpeado, pero él estaba tranquilo. Cuando Job dice que él
le dio el último viento, dice que se fue de rodillas. Y dice que cuando Job estaba de rodillas, dice que pasó su esposa llena de dolor, llena de angustia. El golpe había caído sobre ella. Todo lo que había sufrido, la pérdida de sus hijos, la pérdida de la finanza, la pérdida de la vaca, la pérdida de todo, cayó sobre la esposa. Tal vez ella no estaba tan parada como Job. Puede ser en un hombre o puede ser en una mujer lo que estoy hablando. Pero dice que de repente la mujer quiso tirar la toalla y le dijo: Job, mira, mejor muérete y maldice de una vez a tu Dios porque no estuvo contigo. Pero dice que Job le dijo: mujer, hoy te he escuchado hablar como una mujer fatua, como cualquier mujer. Yo quiero que vuelva el ADN que estaba en ti. El Señor se fue de rodillas y le dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alguien está aquí hoy. ¿Sabe lo que quiero decir en esta tarde? Que el viento que golpeó a Job, lo único que se dio cuenta es que quería ver su casa destruida. Diga conmigo: yo soy casa de Dios. Se quería verla destruida, pero mientras esa casa estaba de pie, Satanás no había levantado bandera de victoria. Pero cuando Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová, aunque él estaba destruido, levantó pendón al cielo y dijo: la victoria es de Jehová y por lo tanto es mía. Alguien tiene que decir: hay una victoria que viene a mi casa. Muchas veces creemos que lo que ven nuestros ojos como derrota, lo vemos como derrota, pero muchas veces hay una victoria dentro de ello. ¿Por qué? Porque mire, eso no son las cosas que vienen las que te dañan, es cómo está tu fundamento. Siento a Dios. Es cómo está tu fundamento. ¿Por qué? Porque también necesitamos saber qué es perdonar. Mire eso, perdonar es que usted tomó una acción. Diga conmigo: es una acción que yo tomo. Perdonar no es que yo le diga perdona y usted vaya obligado a perdonar. Eso no es perdonar. Perdonar es una acción que usted tomó. O sea, yo sé todo lo que me hicieron, pero por mi bien y el bien de lo que viene de mi vientre, yo voy a perdonar. Por mi bien y por el bien de los que van a estar a mi lado, yo voy a perdonar. O sea que es la acción y el resultado de liberar, mire eso, a una persona de una deuda. ¿Cómo así, pastor? Ojo con eso. No solo se liberó usted, sino que liberó otra persona también. La persona que era deudora suya, ahora usted la está liberando. ¿Cómo? Con el perdón. Mire eso. Liberar a una persona de un castigo o una obligación. Hay personas que se sienten castigadas porque tú no las perdonas. Hello. Personas que se sienten castigadas. Hijos o hijas que le dicen al padre o la madre: yo no te visito por todo el daño que tú me hiciste. Pero al morir ese padre o esa madre, son los primeros que caen queriéndose meter a la tumba con ellos para irse. Y yo no le voy a decir que es hipocresía, porque no es hipocresía. ¿Sabe qué es? Que como había falta de perdón, ahora se quebró el vaso y ahora quiere hacer en un segundo lo que no pudo hacer en tantos años. Ahora lo perdonó, ahora lo liberó y ahora quiere irse a la tumba con él. Por eso el perdón tiene que ver con liberar a otra persona. El perdón tiene que ser que tú le quitas la atadura que tiene la persona y tú le dices: eres libre. Desde hoy tú no me debes nada, porque yo decido por mi propia acción y mi cuenta perdonarte, porque yo decido liberarte de lo que yo provoqué en ti también. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso primero es una víctima, después es un victimario. Porque si Dios pusiera a esa persona en sus manos o en su poder, que esté en usted para liberarla o para seguirla atando, ¿qué haría usted? ¿Qué pasaría si esa atadura matara a alguien? Y está en sus manos el liberarlo o el dejar que se mate. Por eso el perdón tiene que ver con esa acción. Vaya conmigo a Mateo 18, 33. Corra los dos más para atrás. ¿Qué es lo que dice?
¿No sabías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de quién? De ti. ¿Cómo así, pastor? Si Cristo tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué yo no tener misericordia del que necesita misericordia de mí? Por eso es importante poder conocer que el perdón es una decisión. A Cristo no le costaba, no le costaba el decir, ¿para qué? Lo destruyo y se acabó. Al cabo que Él es soberano, y la soberanía tiene que ver con lo que Él quiere hacer, lo que Él hace. Él es el único que tiene el absoluto poder para decidir. Y entre medio de todo ese poder que Él tenía para decidir, Cristo dijo, lo voy a perdonar, voy a pagar, es más, yo el precio para liberarlo de la culpabilidad. Por eso Hebreo dice, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mire eso. ¿Por qué? Para perdonar sus pecados. Y dice, para liberar a los que por medio de la muerte estaban sujetos a servidumbre. ¿Por qué razón? Porque la intención de aquel es tener la acción sobre otro, de liberarlo, de soltarlo. Segunda cosa, perdonamos no solo porque se libera a la persona, sino que nos liberamos a nosotros mismos. ¿Alguien está aquí hoy? Nos liberamos a nosotros mismos. Se va a evitar dolores de cabeza en la vida. Se va a evitar esconderse en la vida. Se va a evitar pensar que usted la va a pagar en la vida. Se va a evitar que tenga reacciones equívocas por falta del perdón. Cuando usted perdona, usted se libera. Y usted sabe de que usted no le debe nada a nadie y que nadie le debe nada a usted, porque usted tomó la decisión de perdonar, porque usted quiso liberar a otro, pero también se quiso liberar a usted mismo. Ajá. Por eso la persona que ya perdonó no está ligada a lo que otro dice. Cuando ahora, pastor, ¿qué hago? Si yo perdono pero no quieren aceptar mi perdón, usted ya perdonó. Porque va a haber personas que la vida le pegó tan fuerte y su fundamento no estaba fuerte. Al momento de usted pedir perdón o usted perdonar, tal vez esta persona no va a aceptar su perdón. ¿Cómo, pastor, entonces quedó atado? No. Cristo dijo, los perdono a todo el que quiera. Y todo el que aceptó el perdón de Cristo está aquí. Y el que no, no está. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede obligar a nadie, ni recibir su perdón, ni que lo perdonen, pero sí está obligado a perdonar y perdonar. ¿Estamos aquí? Ahora, pastor, si yo pido perdón y no me lo aceptan, es problema de la persona. Pero usted ya perdonó. Usted soltó el perdón. Lo aceptó o no lo aceptó, ya no está en usted, está en la persona. Ahora deje que Dios trabaje con ella como Dios trabajó en usted. Y muchas veces, por falta del perdón, podemos llegar a bajezas tan grandes en la vida. Bajezas que nos pueden poner en una posición no deseada por el ser humano. ¿Cuánta gente está durmiendo debajo de un puente con 3 títulos de una universidad encima, y a causa de no perdonar los consumió la tristeza, los consumió el vicio, la depresión, o a causa de no olvidar las cosas que le hicieron, ahora él está pagando hoy una consecuencia que ya no viene por lo que le hicieron, sino por falta de fundamento? Cuando nosotros íbamos a la Gospel Mission, yo me recuerdo que íbamos a predicar todos los sábados. Y yo me recuerdo que mientras predicábamos, habían personas que tenían una Biblia. Y en una ocasión
hablando con algunos de ellos, me daba cuenta que estaba hablando con un diácono de una iglesia. Y ese hombre se sabía la Biblia. Cuando poníamos a hablar, cuidado con hablar de la Biblia, porque él lo refutaba con la misma Biblia. Y yo soy de las personas que yo no voy a insistir a una persona que cree en lo que yo creo, mire eso, o imponerle a una persona que haga lo que yo digo. Yo soy de las personas que escucho y dejo que la persona agarre confianza. Teniendo confianza, tú ya puedes entrar más allá. Íbamos los sábados, y en una ocasión, siempre que yo llegaba, él me buscaba y se iba para donde mí, y empezábamos a hablar. Y un día él empezó como a hablarme de la iglesia como en una posición de traitora fuerte. Entonces, en esa ocasión yo le digo a él: ¿qué fue lo que te pasó en la casa de Dios para que hablases así? ¿O qué fue lo que te hicieron para que tú reacciones de esa forma en la casa de Dios? Y él me cuenta y me dice: mira, pastor, yo no era pastor en ese tiempo, pero ellos decían pastor a todo el que predicaba ahí. Y me dice: lo que pasa es que yo caí en pecado. Diga conmigo: fundamentos. Yo caí en pecado. Y mientras yo caí en pecado, la iglesia, el problema era que yo creo que la iglesia le gustaba como ir a investigar si era cierto lo que quería la iglesia. Imagino que lo negaba. Yo no sé, aquí no se hace eso. Pero pues cada quien hace lo que tiene que hacer. Y dice que él, de repente, mandaron ciertos hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia, a investigar si él de verdad estaba en pecado. Y dice que un día que él salió de pecar, estaban afuera y lo siguieron. Y dice que él se sentía como arrinconado, porque ya sabe usted de esos hermanitos que lo andaban siguiendo al compadre y ni pecaba a gusto. ¿Alguien está aquí hoy? No podía pecar a gusto el hombre, porque pues sabía que se iba a encontrar a más de alguno afuera que lo habían mandado a investigar. Entonces el hombre agarró un coraje con la iglesia y me dijo: la iglesia es traitora. ¿Por qué? Porque cuando se dieron cuenta, lógico, lo disciplinaron. Y no lo disciplinaron bonito, lo disciplinaron bonitote para toda la vida casi. Ya el hombre, contando con los dedos, ya nunca iba a servirle a Dios, porque también había gente sin misericordia. Entonces el asunto es que dice que él empezó a agarrar rencor contra esos hermanitos y contra el pastor y el ministro y la ministra, y dijo: iglesia traitora que persigue. Se sintió perseguido, y en realidad su fundamento estaba mal, pero hubo algo que a él lo hirió y que hoy estaba en una posición en la que él no debería de estar, pero estaba ahí. Tal vez Dios perdonó a esos hermanos porque ese es pecado también. Tal vez Dios perdonó a los que andaban ahí detrás de él, pero él quedó en la calle. Él quedó devastado para toda su vida. Nosotros nos encontramos gente que le servía a Dios, gente que le citaba la Biblia de pies a cabeza, que la conocía. Cuando usted hablaba con ellos, se daba cuenta que eran gente que tienen palabra, pero no tenían fundamento. Y el fundamento puede ser más alto que cualquier palabra que tú tengas de Dios. Hay personas que tienen una palabra hermosa, pero no tienen fundamento. Personas que se hieren por cualquier cosa. Personas que reniegan por cualquier cosa. Personas que solo ellos tienen que ser vistos. Y si alguien se levanta, ya se levantan a quererlo tumbar, porque solo ellos tienen que ser vistos. Entonces hay problemas que vienen del fundamento de la persona. Si la persona no está fundada en el Señor, y si no, la persona no está fundada en la ética y moral de Dios, la persona está perdida. Entonces el problema es esto: estas personas tenían cierta elocuencia, cierto grado en Dios. Universitarios, personas que tenían estudios, sus padres pagaron la escuela, pero al terminar la escuela dijeron: mi padre nunca me dedicó tiempo, solamente me pagó la escuela. O sea, el ser humano siempre busca un pretexto para poder guardar rencor en su corazón. Podría utilizar esa parte para decir: gracias a papá que me pagó la universidad, y gracias a su pago yo estoy aquí. Pero buscamos el detalle más mínimo para decir: no me dio esto, no me dio lo otro, pero sí me dio esto. ¿Estamos aquí? Ahora, el poder que tiene el perdón, mire esto, es que
perdonarnos acerca a Dios. ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios? Perdonarnos acerca a Dios. Mateo 6:14 expresa esto y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras, ¿qué? Ofensas. Y saben que la iglesia siempre tiene un daño en sí mismo y es peligroso. Y es que la iglesia, cuando una persona no se siente bien y se va de la iglesia, no digo solo de aquí, es a nivel mundial, la persona tiende a querer convencer a otro que se vaya con ellos por lo que a ellos les aconteció. Mire eso. Entonces la gente empieza a llamar fulano, mengano, sutano, y quieren tratar de convencer, de llevarlos tras el error en el cual ellos se fueron. ¿Alguien está aquí hoy? Eso no pasa solo aquí en Washington, pasa en todo el mundo. Personas que dicen estar cerca de Dios, pero están más lejos de Dios. ¿Por qué? Porque siembran discordia. Te ofrecen una verdad tapada con una mentira. Porque la gente que tiene falta de perdón, tarde o temprano se le llegará el día que va a también tener la falta de perdón donde quiera que esté. ¿Alguien está aquí hoy? Es como la persona que no acepta un consejo. La persona que no acepta un consejo, tarde o temprano le van a dar uno. Y como por naturaleza no acepta consejo, va a ser momento de huir. ¿Sabe por qué? Por no aceptar un consejo. ¿Alguien está aquí hoy? Porque el ser humano o el creyente se ha acostumbrado a recibir una palabra que te transiciona o te lleva a un nivel, pero no un consejo. Porque el consejo es el que te fomenta en la roca que es Cristo. La palabra que Dios te da para transicionar es lo que te lleva después de cimentarte en Cristo. Cuando no perdonamos, hay una pared que te separa de Dios. Que quieres crecer espiritualmente, no puedes. Cuando perdonas, tienes paz contigo, con Dios, y disfrutas una vida en el Señor. Pero perdonar también te sana el alma y restaura relaciones. Diga conmigo, restaura relaciones. Pero no solo eso, sino que perdonar te sana el alma. Porque ¿qué es lo que se adultera en el hombre? Es el alma. Por eso Pablo llamaba a los hombres almas adúlteras. Pablo no estaba diciendo que estas almas habían dejado a su esposa y se habían metido con otras. Pablo en su contexto estaba explicando que el alma estaba adulterado. O sea, habían cosas en el alma que no tendrían que estar. Por eso Pablo llama almas adúlteras. Almas que habían sido adulteradas con algo fuera del original que Dios quería. Por eso Marcos 11:25 dice esto: y cuando estéis orando, perdonar. Diga conmigo, perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras, ¿qué? Ofensas. ¿Cuántos oran aquí? ¿Sabe por qué mucha gente pasa orando un año y no recibe nada? Porque la oración la convierten conforme a la voluntad de ellos, pero no a la de Dios. Le proponen a Dios un trato, pero ellos no aceptan el trato de Dios sobre ellos. Oramos y oramos y de repente no recibimos nada. Y por eso Santiago un día se levanta y dice: vosotros no recibís lo que pedís porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. Y deleite no solamente es pedirle un carro. Deleite es lo que yo quiero sentir. ¿Alguien está aquí hoy? Y por eso lo importante es que cuando ores y estéis orando, dice: perdona si tú le debes algo o alguien te debe algo. Si no perdonamos, esa oración quedó en el aire. Y esa es la causa por la cual nunca recibimos contestación en nuestras oraciones. El alma se enferma cuando guarda resentimiento. Cuando perdonamos, nuestra alma es sanada y tiene vida. Hay gente que recibe milagros o sanidades a causa del perdón. ¿Alguien está aquí hoy? Porque el alma se enferma cuando una persona tiene tanto rencor,
una persona que es encolarizada todo el tiempo, pasa enojada con sí mismo, se pelea con él, con ella, con todo mismo, las paredes, el viento, porque está tan enojado, infuriado. ¿Alguien está aquí hoy? El alma se enferma, luego vienen las enfermedades, luego padecemos de cosas que no estaban en la agenda de Dios, que nos impide ser felices, que nos impide caminar. Muchos estudios, escuche bien esto, confirman que las emociones perturbadoras son malas para la misma salud del ser humano. ¿Cuántos aman su salud? Muchas cosas vienen por las emociones que vivimos o sufrimos. Mucha gente recibe ansiedades crónicas que se prolongan en muchos periodos de tristeza en su vida que tienen. Pierden el control por la tristeza. Emocionalmente se destruyen. Mucha gente tiene muchas ansiedades, hostilidad, cinismo, debido a una situación de rencor en el alma, enfermedades. David decía: mis huesos se entumecieron, causa del silencio que tenía. Habían cosas que guardaba, habían silencios que le perturbaban. Había cometido algo, pero estaba guardándolo en el alma. Y David llegó al grado de decir: aún mis huesos se me entumecieron por causa de ello. Porque cuando no aprendemos a entregarle a Dios las cosas que nos están gobernando el interior y nos están destruyendo el futuro, el mañana, nos destruyen el ministerio, nos destruyen el llamado, nos destruye todo lo que podemos tratar de construir. Pero cuando yo entiendo que hay que sanar el alma por el perdón, yo vengo a Dios y le digo: Señor, antes que yo te pido que me prospere, primero prospérame el alma en el perdón, prospérame el alma en sentir tu gloria, prospérame el alma en que sea sanada, en que sea liberada, en que sea restaurada. ¿Por qué? Porque cuando el alma es restaurada, Pablo dijo: yo deseo que tú seas prosperado, pero antes, así como tu alma prospera, que prospere todo tu exterior. ¿Por qué razón? Porque el alma es todo del hombre. El hombre es constituido, mira esto, para hacer grandes cosas, pero si lo que te depende de ti está destruido, todo lo de afuera se destruye. También perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. ¿Cuántos aquí agradecen a Dios? Vivir agradecidos no vivimos, Señor, ¿por qué? ¿Sabiendo que hay gente que oran: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Toda la oración: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la gente dice: qué poderosa oración. No, esa oración no está poderosa. Esa oración está quejándose. Y otra vez vuelve a orar otro día: otra vez a mí, Señor, y a mí. Y la gente dice: guau, qué ungido está este hermano, qué ungida está esta hermana, cómo llora, cómo derrama su alma. Hay dos cosas diferentes de derramar su alma. Derramar su alma tiene que ver con, mire esto, establecerse ante Dios con un agradecimiento de la necesidad que hay en ti de Dios, pero no de la queja que hay en ti en Dios. Si soy tu hijo, ¿por qué? Y todos los días la misma oración. Diga conmigo: viviré agradecido. O sea que cuando no perdonas, tú estás diciendo: no hay dinero, no hay cosa o persona que pueda pagar la deuda que tiene contigo. Cuando no perdonamos, nuestra razón invalida el sacrificio del Señor. Todo lo que tú razones por la falta de perdón va a invalidar el sacrificio del Señor. Perdonar nos mantiene alineados al propósito de Dios. Diga conmigo: yo quiero estar alineado a ese propósito. Por eso Hebreos 12:15, vaya conmigo al libro de Hebreos 12:15. Estoy terminando. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Miren lo que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar el ¿qué? La gracia de quién, que brotando una raíz de amargura os estorbe. ¿Y qué dice? Y por ella muchos sean. ¿Cómo? ¿Cómo así, pastor? Primero, venga aquí. Él se contamina. Ahora el contaminado viene y ¿qué hace?
Y si este contaminado toca a él, ¿qué pasa? Ya no es uno, son dos. Y ya dos contaminados, ¿qué hacen? Tocan a otra persona. ¿Y qué pasa? Empieza a contaminarse otra. ¿Qué dice? Mirad bien, no sea que alguno deje. Todo comienza por alguien que abre la puerta. Y cuando alguien abre la puerta y toca a otra persona, no le va a decir, hermano, te ofendió. No. ¿Sabe qué le va a decir? Lo mismo que siente. Por eso el consejo matrimonial no es de cualquier persona. Porque hay gente que te va a hablar del dolor, no de la asignación. Mira que mi esposa está así, déjala. Lo primero que te va a decir alguien, déjala, yo dejé el mío. Porque no es por la asignación, sino es por la contaminación. Gracias. ¿Y qué dice? Si uno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de quién? ¿Y qué es la gracia? El perdón, el regalo, lo que Él hizo por nosotros. Si alguno deja de alcanzar, que brotando alguna raíz de qué? De amargura. Todo comienza con alguien que brotó dentro, no que alguien se la puso, brotó. Mire Pablo odiando a todos los que lo apedrearon, a todos los que lo encarcelaron. Qué lindo Pablo, que cuando la cárcel empezó a temblar y las puertas se abrieron, el carcelero estaba a punto de meterse la espada y Pablo, no te mates, aquí estamos. Y de repente el hombre se admira y dice, están todos los presos, sí, no te van a matar por ninguno, ni uno se fue. Y ahora Pablo llega el carcelero y le dice, wow, tú me tuviste en tus manos, porque si tú no me dices que no me mate, yo me mato. Ahora le digo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo yo y mi casa? Porque así como las raíces de amargura se riegan, la gracia también se puede regar. O sea que si estamos llenos de gracia, todo el que yo toque lo lleno de gracia también. Todo el que si yo estoy bendecido en el Señor, todo el que yo toque lo bendigo también. Por eso el Señor le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo el que sabe que viene del vientre de Abraham es bendecido. ¿Por qué? Porque todo lo que tú toques por la mano del Padre será bendecido. Diga conmigo, yo quiero ser bendecido por el Padre, porque todo lo que toque mis manos será bendecido y prosperado también. Todo lo que yo haga en el Señor tendrá que cobrar vida. Si yo tengo vida en el Padre, otro que yo toque cobrará vida en el Padre. Pero mire esto, el problema es cuando alguien tiene una raíz de amargura que brotó. Como él o ella está muerto, la intención va a ser matar a otro. Hello. Por eso usted mira personas que levantan cualquier falsedad, se van de una iglesia, ¿y qué es lo que pasa? Se llevaron dos y no se los llevaron a adorar a Dios, se los llevaron a tomar chelas. Hello. Se los llevaron a tomar, a chismear, a odiar. ¿Sabe por qué? Porque la raíz de amargura contamina a otros. ¿Por qué contamina a otros? Porque la intención no es bendecirte. La intención es sacarte del propósito y que tú te envuelvas como ellos están envueltos también. La Biblia dice que por vuestros frutos, ¿qué pasa? Os conoceréis. ¿De qué sirve que alguien me saque del propósito para llevarme a una cantina? ¿De qué sirve que alguien me saque del propósito para sacarme del propósito del eterno? ¿De qué sirve eso? Lo que sirve es que cuando alguien me ve a mí decaído, me diga, hijo, vamos a seguir adelante, vamos a prosperar, vamos a orar por ti, porque si hay algo que nació en tu corazón, el Padre lo va a tener que sacar. Diga conmigo, yo voy a dar vida a lo que se está muriendo, yo voy a prosperar lo que no está próspero. Ahora, no hay que vender el llamado porque no nos saludaron. Mire eso. ¿Cómo? No hay que vender el llamado porque no nos saludaron o porque alguien habló mal de uno. ¿Acaso no vale más el propósito de Dios para tu vida que un malentendido dentro de una casa? Hello. Hello.
¿Acaso no vale más el propósito de Dios que un malentendido de alguien? Porque hay gente que es bueno de sacarle 2 más 2, 4. Fulano me quedó viendo mal, sutano, yo no sé qué tiene conmigo. Y tal vez tanto que te ama el líder y te dice: hijo, réctate, hijo, haz esto, hija, yo quiero esto, hija, yo quiero lo otro. No, a mí no me quieren porque solo detrás de mí anda. ¿Alguien está aquí hoy? No, si andan detrás de usted porque le aman, porque quieren ver crecimiento. Si alguien le está llamando y le digo: vamos, levántate. Si alguien está llamando y le diciendo: mira, mi hijo, ponte a cuenta con el Padre, salúdalo más y dile: gracias, Padre, aleluya. Alguien está aquí hoy. Porque vale más el propósito de Dios que cualquier malentendido. Prejuicio. ¿Qué son los prejuicios? El prejuicio es aquello que es creado en ti, pero no es una verdad. ¿Cómo así? El prejuicio es este. Ojo con eso. Esa hermana se me queda viendo raro. Esa hermana le caigo mal. Y esa de hablar de mí. Y tal vez la pobre hermana ni siquiera se acuerda de usted. ¿Alguien está aquí hoy? Y usted está con el prejuicio. Sutano ya sabe, por eso dice eso. No, yo sabía que ya sabía. Y empieza el prejuicio. No, es que es por esto, es que es por lo otro, es que es porque aquí, es que es porque allá, y es por esto, y es por ahí. Y empieza el prejuicio. Y de repente usted creó una escena tan grande que ya no se puede destruir. Porque se creó una escena, se creó ya el panorama. Diga conmigo: vale más el propósito que los malos entendidos. Ahora, ¿es fácil tener un malentendido con los líderes o con alguna persona? Sí. Pero ¿cómo se arreglan los malos entendidos? ¿Quiere saber eso usted? ¿Qué pasó cuando usted no entendió algo en la clase? Maestra, ¿qué fue lo que dijo? Pero nosotros somos los últimos en que preguntamos, sino que le sacamos ya no 4 pies al gato, sino que le metemos más. O no, es que Julano, no es que Sutano. Lo veo raro. Está sentado, no está sirviendo esta semana. Está en pecado, algo le hallaron. El pastor no quiere decir, pero algo le halló. Y empieza el prejuicio. Y empezamos a pensar y empezamos aquí y allá. Y qué triste está la hermana, qué triste está. No, este está en pecado. Y pobre, a ver qué tristeza trae, pero que no puede estar triste a alguien. Alguien está aquí hoy. Es que cuando usted lo vea triste a alguien, mire, váyase de rodillas, dígale: Señor, que el gozo tuyo se pase sobre esa vida. Alguien está aquí hoy que diga: yo quiero ser de bendición para otro. Cuando yo miro triste a alguien, cuando miro decaído a alguien, yo voy y lo recargo con la recarga del cielo. Yo voy y le doy a alguien que está aquí hoy, le digo: vamos a levantarnos esta tarde, porque yo quiero que te recargues con el cielo. Yo no quiero botarte, no quiero tumbarte, pero sí quiero levantarte en esta tarde. Alguien está aquí hoy que diga: yo voy a ser de bendición para otro, para que sea también él o ella de bendición para otro. Jamás negocies lo que Dios te dio por un malentendido. ¿Alguien está aquí hoy? Mire eso. Cuando no perdonamos, nos alineamos con los planes del infierno. ¿Con los planes de qué? Que Satanás vino para matar nuestro llamado. ¿Para matar qué? Ojo con eso. Cuando perdonamos, nos alineamos con el cielo. Si tu líder o cualquier líder o servidor se equivocó, si se nos saludan, nosotros saludamos. No me dieron regalo para el cumpleaños. ¿Alguien está aquí hoy? Es que mire, más de algún día usted se va a encontrar a la líder de dama que viene con los pelos de punta. Discúlpeme por ese francés que me tiré ahorita. Los pelos de punta en El Salvador es enojado. Y de repente usted quiso que, y Eliseo allá estaba. No me invitó. Pero a la fiesta que no le invitaban, ¿cómo iba al casamiento allá en la fiesta, en el pueblo? Iba usted a meterse al cumpleaños del vecino. Iba a comer panes con pollo allá para la Navidad del vecino. Y ahora nos sentimos dañados. Es que hoy vine como maestro, me va a perdonar. Entonces, muchas veces nosotros, cuando alguien por cualquier motivo
pudo venir enojado. No, si es que no es una piedra la comadre o el compadre, es ser humano. Y en algún momento, imagínese usted llama a su líder de alabanza y le dice: hoy quiero cantar este. Y le dice: no, porque ya tenemos esta. Y usted dice: no me comprenden. Hoy sí me enfurecí. ¿Y qué pasa? Nunca más le dirige la palabra. ¿Alguien está aquí hoy? Yo no vendo mi propósito por un mal. ¿Un mal qué? Entendido. Porque los hombres que somos del reino sabemos entender que el autor y consumador de vuestra fe es el Señor, y que todo rodea por el Señor. ¿Sabe lo que rodea mi propósito? Es que mi propósito rodea del Padre, y todo lo que viene de Él. Y cuando yo me alineo a ese propósito, todo lo que yo haga en la tierra va a ser para Él. Por eso dice la Biblia que todo lo que hagáis para los hombres, hacerlo como que es para Dios. Alguien está aquí hoy. Por eso todo lo que yo hago al hombre se lo estoy haciendo a Dios. Todo lo que yo hago, ¿sabe por qué? Porque la intención es la que cuenta, que viene del Padre. Tal vez me quedaron viendo mal, tal vez fue un día difícil, pero yo lo hago porque es de para el Padre, y Él recibe mi adoración, recibe mi servicio, recibe mi exaltación. Alguien está aquí hoy. Hay gente que porque no se le tomó en cuenta lo que quiso poner o decir, dice: me voy mejor. ¿Sabe qué? No sirve de nada, porque cuando yo soy un niño en la iglesia, alguien está aquí hoy, lloriqueo por todo. Pero cuando soy un adulto, yo sé que el propósito del Padre no lo negocio con nadie, no lo negocio. Yo siento a Dios, mi alma alaba al Eterno. Diga conmigo: tendremos que madurar en el Señor, porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia de poder y de fuego. Siento a Dios esta tarde. Yo sé que no se preocupe, que los de Facebook están recibiendo. Mire, estoy terminando. Diga conmigo: yo quiero ser libre. Por eso Lucas 4:18 habla estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas ¿qué? Nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad. Nunca di un consejo para confundir a alguien más. ¿Cómo, pastor? Nunca de un consejo para confundir a alguien más. No es que tú no sabes, estoy enojada con el líder de caballeros. Oh, ya somos dos porque te hizo eso. Entonces, no, usted va y lo agarra y le dice: hay que reconciliar las cosas. Porque la sonrisa al cielo se la sacamos cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor y con los hombres. Alguien está aquí hoy. Entonces mire esto: Dios no nos mandó para atar a alguien más, nos mandó para desatarlo. Dios no nos mandó para encerrar a alguien y oprimirlo, nos mandó para soltarle la cárcel. Alguien está aquí hoy. Y una palabra suya puede soltar a alguien de la cárcel. Alguien que está tal vez diciendo, es probable, diciendo: a mí no me entienden. Pero usted dice: confía en Dios, vamos a orar y sé que te van a entender, porque no hay confusión en el Padre. Mira esto: cuando no perdonamos, le damos derecho a Satanás, mire eso, y a sus demonios a oprimirnos. Un verdugo es una persona que se encarga de ejecutar a los condenados a muerte. ¿Cómo? ¿Y a dónde entregaron a este hombre? A los verdugos. ¿Por qué lo entregaron a los verdugos? ¿Quiénes son los verdugos? Los encargados de entregarte a muerte son los que te cuidan para después matarte. Hello. Este hombre fue entregado a los verdugos. Antiguamente, y esto se aplicaba a los castigos corporales antes de la muerte. ¿Cómo castigos? Usted lo va a sufrir, es el que va a sentir el dolor. Actualmente representan a los demonios: depresión, la culpa, los vicios, drogas, alcoholismo, suicidios, ansiedad, pobreza, etc. Al perdonar somos libres de la opresión que nos oprime, cosas que nos siguen constantemente. Hay gente que recorrió 20 iglesias y va por la 25. ¿Alguien está aquí hoy? Y todos son malos, pero ellos son buenos, porque nunca quisieron recibir el proceso en una casa. O si Dios lo movió, pero recibir el proceso en la casa que Dios lo puso. ¿Alguien está aquí hoy? Porque después se da cuenta la gente que pasó por 20 iglesias y que nunca creció en el Señor, porque por un malentendido decidió soltarlo
Todo, diga conmigo, somos maduros espirituales. Ahora nótese esto. Quiero darle rápidamente los pasos para perdonar. Y el primer paso, tome la decisión de perdonar con todo su corazón. No lo haga de labio, hágalo de su corazón. Segundo, haga una lista de las personas que le han herido durante toda su vida y perdone la aseguración. Hello, ¿alguien está aquí hoy? Haga una lista y perdone la aseguración. Dígale: te perdono, te desligo. Tercero, arrepiéntase por guardar esa falta de perdón. ¿Arrepiéntase de qué? Pastor, yo soy un líder fuerte, pero yo no sabía que me faltaba perdonar. Arrepiéntase. Es lo más fácil y sencillo, arrepentirse. Mira eso. Arrepentirse por no perdonar. Cuarta cosa, exprese su perdonar en forma verbal. No lo piense. Piense, pero en voz alta, para que usted pueda perdonar. Porque todo viene por la confesión. Todo viene por la confesión. Satanás no entiende el pensamiento, ¿sabía usted? Él puede jugar con el pensamiento, pero no lo entiende. Ahora, al usted solo pensarlo, Satanás está siempre viendo: no ha perdonado. Pero cuando usted lo declara, Satanás a usted le pega un golpe bajo, porque ahora él escuchó que usted perdonó. Ahora se le quita el derecho legal, porque él escuchó que usted perdonó. Exprese, diga conmigo verbalmente el perdón. Es necesario. Pero mire esto. 5. Renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio o falta de perdón. Si usted no renuncia a esos espíritus, siempre van a estar tocando la puerta, pensando que tienen autoridad en contra de usted, aunque no la tengan. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué pasa si usted no quiere que alguien esté en su casa y no lo corre, pero usted está con ese malestar? Va a estar ahí. Va a estar ahí. ¿Y usted qué pasa? Está con el malestar porque no se lo dijo. A los demonios se les tiene que decir, se les tiene que cerrar la puerta, se les tiene que hablar, se les tiene que expresar que ya no están en el lugar que estaban antes, haciendo la vida imposible. Porque nadie puede tomar, dice la Biblia, posesión de una casa sin antes no ata al hombre fuerte de la casa. Hello. Nadie. Ahora es importante que hoy, no mañana, que hoy tome la decisión de perdonar. Mira eso. Y dejar toda ofensa en manos de Dios. Jesús te perdonó. ¿Por qué nosotros no perdonamos a aquellos que nos hirieron o nos ofendieron? ¿Alguien está aquí hoy? Póngase sobre sus pies en esta preciosa y hermosa tarde. Porque el Señor siempre nos dice que debemos de perdonar. Porque el Padre siempre habla del perdón como algo importante. Porque después de nosotros perdonar a nuestros deudores, ahora Cristo puede perdonar nuestras ofensas. Una cosa es que yo le pida perdón a Él y yo dentro al proceso de sanidad interior, yo dentro al proceso de sanidad interior en mi alma, en mi vida, en mi espíritu. Al entrar a ese proceso, ahora surgen estas cosas. Van a salir cosas de nosotros que nunca esperamos que salieran. Y ese es un síntoma de que lo debemos de soltar. ¿Alguien está aquí hoy? Nadie es más grande en el reino de los cielos que aquel que aprende a perdonar. Los fariseos tenían falta de perdón. Ellos no perdonaban a cualquiera. La adúltera se equivocaba, la apedreaban.
El hombre adulteraba, lo apedreaban. Una mujer con flujo de sangre tenía el temor de caminar por las calles porque no podía, porque era ilegal. Y si esa mujer la hallaban en la calle con el flujo de sangre, la apedreaban también. Todo tendría que ver con la muerte, porque la gente que tiene falta de perdón no le duele el corazón asesinar a otro, sea espiritual o sea físicamente. ¿Alguien está aquí? Y Jesús, en una ocasión, dice la Biblia que le llevaron un hombre enfermo. Y ahora Jesús, conociendo la falta de perdón que había entre los fariseos y los escribas, los más religiosos de ese tiempo, ahora Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Y sabe qué aconteció? Luego los fariseos se le quedaron viendo a Jesús y dijeron: oyeron a este blasfemo que perdona pecados. Y Jesús, conociendo la murmuración de ellos, él le dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Porque hay muchas cosas que vienen por la falta de perdón. A este hombre enfermo no era sanado si Cristo antes no lo perdonaba. Porque hay cosas que vienen por el perdón. Hay cosas que solamente las soluciona el perdón. Y por eso los fariseos, Jesús le dijo: yo quiero ver frutos dignos de arrepentimiento en ustedes. Porque los fariseos señalaban a todo mundo. Los fariseos criticaban a todo mundo. Ponían cargas que no se atrevían ellos a llevar y que era imposible que llevaran. Porque el fariseísmo tiene que ver con las cosas ocultas, pero en privado son una cosa, pero al aire libre son otra. El fariseísmo tiene que ver con un vestido exterior que se muestra para que otro vea, pero internamente son sepulcros blanqueados. Por eso Jesús le dijo: vosotros sois sepulcros blanqueados, porque por dentro estás muerto, pero por fuera quieren lucir. Porque el fariseísmo tiene que ver con aquellas cosas que se dicen pero no se hacen. Y ahora Jesús está perdonando. Y cuando Jesús empezó a usar esta frase: tus pecados te son perdonados, ahora la gente era sanada del dolor. Aquella mujer que dice la Biblia que se la llevaron para probar a Jesús y le dijeron: maestro, a esta mujer se le fue hallada en vivo adulterio. Y le ponen a la mujer, y todos tenían piedras, dice la Biblia. Los ancianos, que eran los primeros que arrojaban las piedras, ellos tenían sus piedras en sus manos. Y ahora Jesús, mirando a ellos con ese odio, con ese coraje, que querían destruir a esta mujer, dice que Jesús los retó a ellos. Y Jesús le dijo: el que no tenga algo que no se le tenga que perdonar, tire la primera piedra. Eso fue lo que Jesús les quiso dar a entender. Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Jesús le estaba diciendo: si hay alguno aquí que no necesite del perdón, es libre de arrojar la primera piedra. Y ahora dice que uno por uno fue deshaciéndose de su piedra. Y ahora Jesús, la primera frase que le dijo a la mujer: mujer, si nadie te ha juzgado, tampoco yo te voy a juzgar. Levántate y no vuelvas a pecar más, te perdono. Porque el reino de Dios consiste en perdonar. El reino de Dios consiste en ir y establecer el perdón para que la gente reciba sanidad interior y sanidad exterior. ¿Alguien está aquí hoy? Yo me recuerdo hace muchos años cuando mi papá tenía la lechería, íbamos a recoger leche y siempre pasábamos a un chalet a comprar, porque era el único chalet que había ahí, una tiendita en esos lugares. Y siempre la curiosidad de nosotros era que había una muchacha despachando en el chalet que tenía una seña aquí así de cortaduras. Entonces, y un día, ya ves que uno no se queda con la curiosidad a veces. Y un día pues le preguntamos: oye, ¿qué te pasó en la mano? Y dice que en 3 ocasiones había entrado en una depresión donde se pierde el sentido. Eso es algo impresionante, que una persona pierde el sentido, pero también pierde la noción de querer vivir.
Usted sabe que todo mundo queremos vivir. Usted hace hasta lo imposible por vivir. Yo paso por un puente y trato la manera de pasar lo más lejos que pueda, porque queremos vivir. Pero cuando esta mujer estaba en su depresión, ella no quería vivir y tuvo el valor de agarrar el cuchillo y de cortarse las venas. Y lo hizo en 3 ocasiones. Tenía 3 marcas diferentes, pero en las 3 ocasiones llegaban